Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos todos a una nueva temporada del programa El Método Dalón. Este es el capítulo 13 de la nueva temporada. La temporada 2019 tuvo 12 capítulos y bueno, con todas las contingencias que han ocurrido en el país y en el mundo, esta temporada 2020 recién la estamos sacando ahora en septiembre, pero bueno, lo importante es que hemos vuelto, hemos regresado, sabemos que tenemos promesas de que este programa iba a comenzar a dar datos prácticos sobre el método Dalón, cómo aplicarlo en la vida, cómo hacer que realmente funcione y te haga más feliz y te dé mayor paz interior. Recordemos brevemente cuál es el objetivo, porque este primer programa de la segunda temporada vamos a tratar de resumir la esencia de lo que es este método Dalón, ¿no? El objetivo del método Dalón es ayudar a todo aquel que lo estudie a avanzar hacia un estado de profunda paz interior. Puede sonar este objetivo un tanto simplón, ¿no? Un método para tener paz interior. Parece algo simple, parece algo quizás que no es tan relevante, ¿no? Sin embargo, estamos convencidos que la paz interior es la clave de todo. Cuando hay paz interior, todo lo demás se ajusta a la posición ideal. Todo se va ordenando en tu vida y todo va fluyendo, ¿no? Es un poco similar a lo que Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Y el reino de Dios es paz interior, ¿ya? Por lo tanto, el método Dalón busca la paz interior para que junto con ella venga todo lo demás. ¿En qué se fundamentaba este método Dalón? Para los que ya no recuerden, los que quieran revisar la temporada pasada, obviamente háganlo aquí en el canal Dalón Chile. Bueno, ¿en qué se basa el método Dalón? En algo muy simple. Tratamos de que el método Dalón siempre se mantenga sencillo. Y el método Dalón se basa en tres premisas básicas. Una, que Dios existe. La otra, que Dios es poderoso. Y la tercera, que Dios es amor. Son tres premisas que creo que la mayoría de ustedes comparten, ¿no? Y si comparten estas tres premisas, significa, y esto es algo que se le escapa a la mayoría de la gente, si estas tres premisas son ciertas, significa que nuestra vida debería ser feliz y no deberíamos tener dificultades, no deberíamos tener problemas de ningún tipo. Imagínate, Dios existe, es amor, por lo tanto solo desea tu felicidad y además tiene el poder para que esto se cumpla. ¿Qué puede interponerse frente a estas tres premisas? O sea, si estas tres premisas son reales, si tú las crees, significa que tu vida debe ser armoniosa, debe ser feliz y no deberías tener ningún tipo de problema, ningún tipo de enfermedades, ningún tipo de angustia, ningún tipo de depresión, nada que haga tu vida infeliz. Esa es la premisa de este método Dalón. Ahora, si tú no estás viviendo una vida feliz, si no estás experimentando ese gozo, esa felicidad, esa paz interior, entonces el método Dalón postula que algo no calza, algo no cuadra, hay algo mal en esta situación. Y antes de entrar a definir qué puede ser aquello que no está funcionando en tu vida, quiero revisar brevemente la solidez de estas tres premisas que acabamos de mencionar, porque la mayoría de ustedes creo que comparten estas tres premisas, pero si hay alguien que no esté tan seguro, vamos a hacer un breve recuerdo de lo que hablamos en la temporada pasada. La primera premisa, que Dios existe. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿existe un ser superior, un creador? Y yo creo que si pensamos con serenidad,
sin prejuicios, ¿no? Tenemos que reconocer que obviamente tiene que existir un creador, nos guste o no nos guste. Le podemos poner el nombre que queramos, le podemos llamar Dios, le podemos llamar conciencia galáctica, podemos llamarle la fuente, podemos llamarle el ser, el infinito, el no creado, en fin, podemos ponerle cualquier nombre que queramos, pero es obvio que existe una inteligencia muy superior a la nuestra, es evidente al observar el universo. Es totalmente innegable que existe una inteligencia no solo superior, sino que una inteligencia descomunal para permitir, o para que pueda haberse dado el hecho de que exista todo lo que observamos, ¿no? O sea, tiene que haber habido una inteligencia, tiene que haber una inteligencia descomunal para haber diseñado, para haberle dado inicio, para haberle dado origen, y para hacer que funcione y para que se manifieste todo el universo que observamos. ¿Cómo podría existir todo lo que existe sin una inteligencia que diseñara y que de una u otra forma encontrara la manera de que todo esto funcione hasta el día de hoy, ¿no? Basta observar el mundo con un mínimo sano juicio para darse cuenta que sobreabundan las evidencias de que hay una inteligencia descomunal detrás del diseño de múltiples organismos y procesos que podemos observar fácilmente, hasta un niño puede hacerlo, ¿no? Todos podemos reconocer la sorprendente inteligencia que opera en la naturaleza, ¿no? Podemos observar una flor, podemos observar una rama, una hoja, podemos observar por ejemplo, la secuencia Fibonacci en el diseño de múltiples plantas, flores, vegetales. Podemos ver el ADN humano, cómo funciona, cómo se programa como un verdadero software con un código. Podemos observar los sistemas del cuerpo humano, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema pancreático, el sistema de la piel, el sistema de los ojos, de la sudoración, del lagrimal, el sistema del oído, el yunque, el martillo, o sea, donde observemos una persona con un mínimo de inteligencia y sin prejuicios, va a tener que reconocer que existe una inteligencia descomunal en el universo, ¿no? Alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cómo hay científicos que han ganado premios Nobel y que son científicos brillantes, premiados, muy reconocidos, inteligentes, geniales, y hablan de que el universo podría existir sin un creador? Ese yo creo que es el argumento que usan muchos para decir que el universo podría existir sin un creador. Sin embargo, tenemos que entender dos cosas, ¿no? Este es un tema muy complejo, ¿no? Porque la respuesta a esto involucra tanto la psicología profunda como incluso temas de conspiraciones. ¿Por qué conspiraciones? Porque sabemos que existen muchas sociedades secretas y hay documentos muy concretos al respecto, donde esas sociedades secretas dicen que se han propuesto eliminar toda creencia religiosa, toda creencia en un Dios, ¿no? Por razones que estas sociedades secretas tienen, ¿no? Porque saben que al eliminar toda creencia en Dios, ellos van a poder seguir controlando la sociedad y sus redes de poder. Entonces, estas sociedades secretas tienden a reclutar a los científicos galardonados, incluso tienden a galardonarlos ellos mismos. Las mismas sociedades secretas se preocupan de que estos científicos que hablan de un universo sin creador, sin diseñador, puedan tener prestigio y puedan ganar grandes premios hablando estas cosas absurdas. Entonces, ojo, hay muchos científicos muy prestigiosos que hablan de un universo sin diseñador y sin creador porque sociedades secretas apoyan esto, incluso
prometen, digamos, fama, prestigio y honores a ciertos científicos para que propongan esto. Esto yo sé que es delicado y no quiero ahondar más en ello, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay gente incluso pagada, y muy bien pagada, para que propague estas teorías absurdas. Ahora hablemos de la psicología. ¿Por qué alguien podría creer que Dios no existe según la psicología profunda, ¿no? Porque debemos entender que todos los seres humanos acarreamos culpas, especialmente en la parte inconsciente de la mente. Y cuando esta carga emocional es muy profunda, se activa un complejo y poderoso mecanismo de defensa que se conoce como la negación. Ahí habría que estudiar a Freud, a Jung, etc., ¿no? La negación en la práctica puede llevar a una persona a oponerse tenazmente a la existencia de un ser que eventualmente podría ser el gran verdugo que nos haga pagar por nuestros inconfesados pecados, la culpa, ¿no? Esta es la gran razón, con el pleno apoyo de los agentes mencionados antes, que puede justificar, prácticamente la única razón que puede justificar a un intelectual brillante a manifestar una idea tan absurda como que todas las cosas que hay en el universo se pueden haber diseñado, creado y mantenido en estado de equilibrio por siempre, por todo el tiempo que existe el universo, ¿no? Es como pensar que, imagínate que dos astronautas llegan en una misión de exploración a un planeta desconocido y aterrizan y caminan por una playa. Imagínate que uno de los astronautas encuentra un reloj como un reloj común y corriente, ¿no? Y este astronauta dice, hemos encontrado la prueba de que aquí en este planeta ha existido la vida inteligente. Y el otro astronauta le dice, no, un momento, no saltes a conclusiones apresuradas, solo porque encontraste un reloj vas a decir que aquí ha existido vida inteligente. Este reloj se puede haber formado por los millones y millones de años de los granos de arena rebotando entre sí, llevados por el viento y todo, y tantos millones y millones y millones de años que se diseñó y se fabricó este reloj solo. No tiene pie ni cabeza. Y el universo es bastante más complejo que un reloj, ¿no? Así es que esta idea de que Dios no existe la podemos descartar total y completamente, salvo que alguien nos esté pagando para decir que Dios no existe, o que tengamos tantas culpas reprimidas que necesitemos negar a Dios para evitar el miedo al castigo. Ya vamos a ver que este miedo al castigo es algo absurdo, pero ocurre y está muy arraigado en la psiquis humana. Por todo esto es necesario respirar profundo, abrir la mente y aplicar el sentido común por encima de los dogmas de nuestra sociedad y los religiosos, y aceptar la verdad irrefutable de que tiene que existir un ser superior, ¿no? Y dado el diseño y funcionamiento del universo que observamos, es evidente que aquel ser que ideó todas estas cosas, de alguna manera logró que se manifestaran y funcionaran hasta ahora. Significa que, sin dudas, este ser se le puede definir como un ser prácticamente todopoderoso, o al menos inconmensurablemente poderoso, ¿no? Y aquí ya tenemos la segunda premisa resuelta, o sea, cómo un ser puede crear todo un universo sin ser tremendamente poderoso. Una vez que reconocemos la existencia de un creador poderoso, quedará una sola premisa pendiente. ¿Es este ser una entidad bondadosa? ¿No? Una persona muy cautelosa está en todo su derecho a preguntarse: ¿cómo puedo estar totalmente seguro que este ser creador, que es evidente que existe, pero cómo sé que es una entidad bondadosa y que me ama y que solo desea mi bien y mi felicidad? ¿Cómo sé que no es un tipo que tiene su agenda, que quiere usarme, que quiere aprovecharse de mí o qué sé yo, ¿no? La pregunta es válida, pero hay que reconocer que no podemos contestarla con un 100% de seguridad, porque es un tema demasiado profundo y complejo para llegar a un 100% de contundencia. Sin embargo, aplicando un simple sentido común, podemos acercarnos bastante a un razonable nivel de certeza. Eso es lo que postulamos aquí en el método Alon. La lógica es la siguiente.
Si analizamos la maldad, la crueldad, el egoísmo, la indiferencia y en general todas las actitudes negativas y disfuncionales de los seres humanos, tenemos que darnos cuenta que todas esas actitudes disfuncionales están relacionadas con falta de conciencia, ¿no? Siempre decimos, esa persona es un inconsciente cuando comete fechorías, ¿no? Es bastante evidente que todas las personas que actúan en forma criminal, disfuncional, en forma agresiva, en forma violenta, brutal, son aquellos que no tienen la capacidad de prever el resultado y las consecuencias de sus propias acciones. Es bastante evidente en la conducta humana. Si un delincuente, un estafador, un asesino tuvieran una clara visión de cuáles serán las consecuencias de sus propias acciones, seguramente actuarían de otra forma, ¿no? Puede que conozcamos a muchos malhechores y qué sé yo, que no fueron nunca atrapados por la policía ni que fueron a prisión y murieron sin haber supuestamente pagado por sus crímenes, pero es evidente que basarse en unos pocos años de la vida de alguien y en una observación totalmente externa, no podemos decir que el crimen paga, que los asesinos y los ladrones y los manipuladores y los abusadores fueron tremendamente felices. Es absurdo, ¿no? Y creo que toda persona sensata tiene que reconocer que actuar con crueldad, con egoísmo, con desconsideración, siempre redundará en una vida triste, solitaria y miserable. Es bastante evidente. Lo puedes negar, pero es bastante evidente que la norma es que las personas terminan arrepintiéndose de su vida de fechorías y de crímenes y de brutalidades. Nadie termina siendo un ser totalmente feliz llevando una vida de abusos y de maltratos a los demás. Y también podemos decir, si los mismos seres humanos de alto nivel de conciencia en general evitamos cualquier cosa que dañe a los demás, tratamos de no hacer nada que haga daño a los demás, es lógico pensar que un ser tan superior a nosotros, con una conciencia infinitamente más amplia que la nuestra, pueda caer en esos errores, el errores del egoísmo, de las malas intenciones, del tratar de usar a la gente para su propio beneficio, sin considerar el bien de los otros. O sea, es totalmente absurdo atribuirle esas características a un ser tan superior. Está claro que a pesar de todo lo expuesto hasta ahora, todo ser humano tiene el derecho de dudar, tanto de la existencia de Dios, como del poder de Dios, y sobre todo del amor y la bondad de Dios. Esto debido en gran medida a las enseñanzas que nos han entregado desde niños, enseñanzas religiosas que muestran a un Dios iracundo, un Dios dictador, castigador, celoso, y un Dios tan veleidoso que un día ama al hombre y que luego se arrepiente de haberlo creado y decide exterminarlo con un diluvio, etc. Obviamente que hay razones para creer que Dios no es bueno y que Dios no es amoroso, pero está claro que las personas que han sido expuestas a estas tóxicas enseñanzas tarde o temprano tienen que comenzar a dudar de ellas, ¿no? Sin embargo, si tú eres una de esas personas que ha logrado trascender esas venenosas doctrinas impuestas por las sociedades secretas, podríamos llamar oscurantistas, entonces te invito a que sigamos avanzando en este método Dalón. Creo que básicamente hemos sentado las bases de que Dios existe, de que es amor y de que es poderoso. Bueno, y como decíamos al principio, reconocer que existe este ser superior, poderoso y bueno, entonces significa que nuestro bienestar está totalmente garantizado y que no deberíamos tener ningún tipo de problema en nuestra existencia. Nada malo nos puede ocurrir, y si nos llegara a ocurrir algo malo, tenemos un ser poderoso que nos ama y que puede solucionarlo de inmediato. Claramente es aquí donde nos encontramos con el gran problema. Por un lado, la existencia de un Dios bueno y poderoso y que es amor nos dice que todo está bien. Y por el otro, muchos experimentan todo tipo de problemas, enfermedades, angustias, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta gran paradoja? Si existe un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué algunas personas tienen experiencias desagradables? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué tantas cosas que ocurren en el mundo que no armonizan con un Dios bueno y poderoso? Entonces, uno de los fundamentos de este método Dalón es que la única respuesta a esta paradoja está en el libre albedrío. Esa es la única respuesta que puede haber a esta paradoja. Si Dios es todopoderoso y nos ama incondicionalmente, jamás dejaría que nada nos hiciera daño. Por lo tanto, la única respuesta posible a una experiencia desagradable es nuestra libertad o libre albedrío. A través de este libre albedrío, nosotros podemos bloquear la voluntad de Dios de que todo esté bien. Y esa es la base fundamental de este método Dalón. Tú eres tu único potencial enemigo. No puede haber otro. Alguien puede creer que el libre albedrío de uno puede dañar a otro, pero eso es pensar muy mal de Dios, como que no tiene recursos para evitar que los abusadores hagan que otros sufran en forma absolutamente como víctimas, ¿no? Sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo, y Dios observa impotente sin tener ningún recurso. O sea, es absurdo pensar que es así. Está claro que el mundo que vivimos parece mostrarnos eso cada día, pero no puede ser. O sea, si existe un Dios decente, no puede ser que las víctimas tengan que vivir una vida de sufrimiento constante porque otros han decidido abusar de ellos y Dios observa sin poder hacer nada, impotente y llorando. Es ridículo, ¿no? Sería un Dios chambón, un Dios absurdo, ¿no? Aclaremos también que el libre albedrío no significa que puedes hacer absolutamente cualquier cosa, solo significa que tienes la libertad de elegir entre las opciones reales. Y estas en realidad son mucho más restringidas de lo que pensamos. No podemos, por ejemplo, nuestro libre albedrío no nos permite dañar a otro. Nuestro libre albedrío no nos permite destruir la creación de Dios, destruir a Dios. O sea, nuestro libre albedrío no es todopoderoso, como algunos creen. Solo podemos tener libre albedrío de elegir dentro de nuestros márgenes de elección. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que reconocemos lo siguiente, solo nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, podemos provocarnos experiencias no felices. Al reconocer esto, ¿no? Entonces habremos dado un paso gigantesco en este método Dalón. Ahora viene la pregunta obvia: ¿por qué nos provocamos experiencias desagradables a nosotros mismos? Antes de contestar esta pregunta, debemos recordar una de las claves importantes de Dalón, que es quizás una de las más importantes, y es la siguiente: la verdadera realidad es no dual. Es decir, detrás de las apariencias del mundo que percibimos, un mundo múltiple y variado, la verdadera realidad es la unidad pura. Esto se expresa en la ya popular expresión todos somos uno. Es decir, percibimos hechos, cosas y personas separadas, pero en la realidad última, todo es una sola gran unidad. En esto coinciden tanto los grandes místicos y sabios ancestrales, ¿no? Los hinduistas, el Advaita, el budismo zen, el shivaísmo, muchas corrientes espirituales y místicas coinciden en que todos somos uno. Pero a la vez, esto lo han descubierto en el último siglo también los físicos modernos a través de la mecánica cuántica. Han descubierto exactamente lo mismo, que en la parte más esencial del universo todo está totalmente unido, por lo tanto es uno. Entonces, una vez que entendemos que todos los seres del universo somos un solo ser, que podemos llamar el Hijo de Dios, ¿no? Podemos recordar ahora
brevemente cómo comenzó todo, porque es necesario entenderlo para poder avanzar en el método Alon. Y digamos brevemente, por favor, no esperen que lo explique todo de nuevo porque ya lo explicamos en la primera temporada. Todo comenzó por un deseo. Cuando el Hijo de Dios estaba en su estado natural, aquel que dijimos donde no puede existir ningún tipo de problema y todo es paz y felicidad, entonces el Hijo de Dios, es decir, todos nosotros unidos como uno solo, quisimos saber si aparte de la paz y la felicidad que Dios nos daba, había algo más. Ese fue el deseo con el cual nació toda esta historia del universo y del cosmos. El deseo de ver si hay algo más de lo que Dios nos dio. Según un curso de milagros, que ustedes saben que es una de las bases fundamentales de este método Alon, llegamos incluso a pedirle al propio Dios que nos permitiera obtener ese algo más que deseábamos. En un diálogo que más o menos lo vamos a humanizar aquí, vamos a decir que es algo así. Cuando le pedimos eso extra, Dios nos dijo algo así como: hijo mío, cuando te creé te lo di todo, no me guardé nada para mí, por lo tanto no puedo darte más, ya te lo di todo. Y nosotros, en una especie de ingenio o astucia absurda quizás, o demencial, le dijimos: un momento, sí te guardaste algo, Padre, ser el Padre de todo, eso no me lo diste, tú eres mi Padre y yo no soy el tuyo. Tú me creaste a mí, yo no te creé a mí, o sea, yo no te creé a ti, o sea, no me lo diste todo, te dejaste la paternidad primordial para ti solo. Y bueno, Dios debe habernos contestado algo así como: hijo, yo te creé a ti y eso ya es totalmente irreversible, es imposible que ahora tú me crees a mí, porque ya está hecho, ¿no? Y eso ni siquiera yo lo puedo cambiar, nos tiene que haber dicho Dios. Sin embargo, esa respuesta no nos dejó satisfechos. Ya estábamos obsesionados con lograr algo más. Lo teníamos todo, Dios nos lo había dado todo al crearnos, excepto el hecho de ser nuestro creador. Nosotros no podemos ser creador de nuestro propio creador. Eso no nos lo dio porque es imposible darlo. Pero ya se nos había metido en la mente la idea de que queríamos algo más, que lo teníamos todo menos eso, y por lo tanto nos obsesionamos con ese deseo imposible. Y de esa obsesión, de esa idea absurda quizás, de ahí nació la obsesión que nos hizo usar todo el poder que el propio Dios nos había dado para crear una realidad donde ese deseo imposible se pudiera experimentar. Y como teníamos un infinito poder, entonces logramos crear esta realidad virtual que es el cosmos, el universo, donde nosotros podemos ser nuestro propio creador, podemos decir que Dios no existe, podemos dejarlo de lado, ¿no? Y podemos tener la experiencia de nosotros crear a nuestro propio Dios. Es por eso que aquí en el mundo todas las religiones, todas las personas pueden crear a su Dios a su imagen y semejanza. En este mundo somos nosotros los que creamos la imagen de Dios, ¿no? Bueno, y eso es lo que estamos experimentando ahora mismo, un mundo donde podemos experimentar la experiencia de que Dios no existe y de que de una u otra forma somos los creadores de nuestra propia realidad. Y secretamente todos soñamos con ser el rey del universo, que fue nuestro deseo original, ser el primer creador de todo, ser la cúspide de toda la pirámide universal, ¿no? Obviamente ahora que nos vemos infinitamente insignificantes, nos vemos demasiado lejos de esa meta, nos sentimos tan insignificantes que ni siquiera nos permitimos ser conscientes del deseo de ser el rey del universo. Pero es cosa de que tú o yo lleguemos a adquirir cierto nivel importante de poder en el mundo para que recordemos que queremos ser el amo del universo. Lo que pasa es que estamos tan lejos que se nos parece absurdo pensarlo, ¿no? No obstante todo lo anterior, podemos darnos cuenta que nuestra posición actual es millones de veces peor que la que teníamos cuando éramos el Hijo de Dios, que gozaba de toda la paz, felicidad y abundancia. Y obviamente, cuando decidimos emprender esta aventura, jamás imaginamos que terminaríamos cayendo tan bajo como estamos ahora. ¿Por qué hemos caído tan bajo? Claramente no fue nuestro objetivo. Nuestro deseo era tener más de lo que Dios nos dio, es ser más de lo que Dios hizo de nosotros, ¿no?
Obviamente ahora, como decíamos antes, sentimos que esta idea es absurda porque nos sentimos menos que un gusano. Y decimos, ¿cómo voy a querer yo ser igual a Dios o ser el amo del universo si soy un pobre humano, soy un pobre ser insignificante que no tiene absolutamente nada? Sin embargo, hemos caído tan bajo porque nos obsesionamos con lograr eso que era imposible y tuvimos que renunciar a nuestra esencia, que es ser el hijo indivisible de Dios, porque Dios nos creó dentro de sí mismo. Es imposible separarse de Dios. Pero estábamos tan obsesionados con buscar eso que Dios parecía que no nos quería dar, que hemos rechazado nuestra esencia de ser el Hijo, el Santo Hijo indivisible de Dios, para buscar, alejarnos de Dios, separarnos de Dios y obsesivamente tratar de buscar aquello que no podíamos tener, ¿no? Y hemos ido, en este mundo de la dualidad, hemos ido luchando unos con otros para ser aquel que llegue a ser el amo del universo, y por eso hay luchas de poder, y luchas de quién es mejor, quién aplasta a quién usa a quién. Por eso este mundo es un mundo absurdo, porque todos estamos tratando de ser el amo del universo y estamos cada vez cayendo en menos y menos y menos poder. Entonces esto es un mundo bastante absurdo, ¿no? Alguien también podría pensar que estamos en esta condición porque estamos siendo castigados por Dios por todo esto que en el subconsciente creemos haberle hecho a Dios, haberlo abandonado, haber querido algo más que Él, haber querido ser el Padre de Dios, haber querido crear un mundo, un universo nuevo sin Dios, en fin, todas estas cosas nos hacen sentir tremendamente culpables, ¿no? Y algunos creen que Dios nos está castigando por eso. Pero como dijimos antes, atribuirle a Dios todas estas características de un Dios castigador, un Dios que se ofende, un Dios vengativo, un Dios que se arrepiente de habernos creado, todas esas cosas son ideas absurdas que hemos fabricado de Dios, ¿no? Por lo tanto, les invito a todos a volver a hacernos totalmente responsables, ¿no? Admitamos que si Dios existe y es un Dios decente, el único responsable de los problemas somos nosotros mismos. No puede haber nadie más con el poder de generar los problemas. Esta es una de las grandes, o quizás la mayor clave de Dalón, y obviamente que también es la base de método Dalón, y obviamente también está en el curso de milagros, ¿no? Alguien podría permitirse sentirse angustiado y todo por llegar a la conclusión de que es el gran culpable de todos los problemas que ha tenido en su vida, ¿no? Sé que existe ese peligro. Sin embargo, una de las grandes claves de Dalón también es que la culpa no existe, ¿no? La culpa es un concepto, un constructo mental que nosotros hemos fabricado para proteger este mundo que hemos creado, ¿no? En la medida que entendamos eso, que la culpa no es un concepto real, no es algo que creó Dios. Dios no sabe, no tiene la menor idea de lo que es la culpa. Dios ni sabe lo que es la culpa, ni tiene la capacidad de entenderla, porque la culpa es un concepto absolutamente demencial que hemos fabricado nosotros para proteger este mundo y que este mundo no se deshaga ante la atracción del amor y de Dios, ¿no? Y si entendemos esto, entendemos que la culpa es un concepto fabricado por nosotros, y reemplazamos el concepto de la terrorífica y dolorosa culpa por el de la responsabilidad. Si hacemos ese cambio de culpa a responsabilidad, entonces nuestro mundo podrá comenzar a cambiar a una velocidad que no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque si asumimos que todo lo que nos ocurre en la vida es 100% responsabilidad nuestra, ¿qué significa esto? Significa que tenemos el 100% del control. La vida está en nuestras manos. Si nosotros somos 100% responsables de todos los males que nos hemos creado, somos 100% capaces de deshacerlos, de desconstruirlos. Si nosotros los hemos construidos, podemos desconstruirlos, ¿no? Podemos deshacerlos. Y si aprendemos a manejar bien esto que estamos hablando, podremos procurarnos una existencia plena y totalmente feliz. Este es el gran objetivo del método Dalón.
Y te invito fraternalmente a que sigas este método, ¿no? Y que ojalá nos envíes tus preguntas, tus dudas con respecto a este método, y ya vamos a tener alguna reunión presencial donde vamos a poder hacer ejercicios en vivo y en directo, pero por ahora vamos a hacerlo a través de estos videos y a través de los métodos online, pero vamos a ir avanzando cada programa un poco más con este método que pretende ayudarte a avanzar en este camino. Algunos decidirán hacerse alumnos de un curso de milagros, otros preferirán seguir con este método, es decisión de ustedes, pero sea cual sea vuestra decisión, ojalá que no desaprovechen esta gran oportunidad para desenredar el tinglado que nuestro ego ha fabricado en esta obsesión por mantenerse separado de Dios y de los demás. Bueno, amigas, amigos, me siento muy contento de haber retomado este programa Método Alom, que es distinto a los demás programas de este canal y que creo que puede ser más práctico y que puede ayudarte en forma más profunda a ir avanzando hacia esta completa paz interior que te dará todo lo que realmente tu corazón anhela. Que tengan una hermosa semana y ojalá nos encontremos en el próximo capítulo de El Método Dalom.